Muy buenas tardes, qué gusto saludarle una vez más. En el programa de hoy de los investigadores médicos abordamos la enfermedad de Alzheimer, que es la causa más común de demencia. Un deterioro gradual en la memoria, el pensamiento, también en el comportamiento y por supuesto las habilidades sociales. Cambios que sin duda alguna afectan la capacidad y el funcionamiento de una persona. Este es nuestro tema. Bienvenidos a Los Investigadores Médicos. Hoy hablamos de Alzheimer. Muchos piensan que en nuestros países no hay tantos casos. Sin embargo, en Latinoamérica y países como los nuestros es donde más se está concentrando. Síntomas, factores de riesgo y tratamiento. ¿Qué es Alzheimer? ¿Qué es enfermedad cerebrovascular de vaso pequeño? ¿Qué es demencia senil? Además, el acompañamiento de Innoviofarma para el tratamiento de este padecimiento. La contribución de las biomoléculas de los polifenoles sí está encaminada no solo a ralentizar el proceso, sino que optimizar el comportamiento. Damos inicio a Los Investigadores Médicos. Muchas gracias por acompañarnos en un episodio más de Los Investigadores Médicos. Para mí es un gusto presentarles a alguien que estoy seguro usted ya conoce porque nos ha venido a visitar muchísimas veces. Estamos hablando del doctor Josué Avendaño, geriatra y máster en enfermedades neurodegenerativas del adulto mayor. Doctor, ¿cómo se encuentra? Qué gusto saludar. Gracias, Diana, igualmente, y qué gusto volver a compartir nuevamente. Nos encanta, doctor, tenerlo en esta que ya es su casa, y hoy estamos hablando de un tema muy importante, doctor. Cuando estamos hablando de las estadísticas, realmente son alarmantes. Nos referimos al Alzheimer, pero para poder entenderlo de alguna manera, doctor, ¿qué entendemos por Alzheimer? La enfermedad de Alzheimer es una de las tantas demencias. Hablamos alrededor de 110 tipos de demencias diferentes, pero la característica es que es una enfermedad irreversible. El tratamiento muchas veces solo es paliativo y es muy progresiva. Afecta cierta área del cerebro que va alterando la funcionalidad de la persona hasta el momento en que llega a alterar todo el entorno. Claro, doctor, y cuando estamos hablando de los datos realmente son alarmantes. Me da la tarea de leer un poco acerca de ello y me alarmó. Le debo de confesar porque estaban hablando de estadísticas. Se decía que para el año 2050 tan solo en Estados Unidos 16 personas tendrían a padecer o a desarrollar Alzheimer. De hecho, las estadísticas, según una organización que se encarga de velar y en el estudiar de todo este tema en Estados Unidos, decía además, doctor, que cada 65 segundos una persona en Estados Unidos desarrolla Alzheimer. Para el año 2050 se reduce a 33 segundos. Realmente es alarmante. Pero, ¿cómo están las estadísticas en nuestro país, doctor? Bueno, a nivel mundial general, hay alrededor del 55 millones de personas con demencia. Muchos piensan que en nuestros países no hay tantos casos. Sin embargo, en Latinoamérica y países como los nuestros es donde más se está concentrando la cantidad de demencias. Si hablamos que en la actualidad hay alrededor de 1.200.000 adultos mayores, es decir, arriba de 60 años, y hablamos que un 7% de esa población tiene riesgo. Entonces, hemos pensado que hay entre 90.000 a 100.000 casos que lamentablemente están subdiagnosticados porque la familia no consulta, o se avergüenza, o no le da importancia porque alguien le dijo que era parte normal, que no se preocupara. Entonces, va incrementándose. Cada vez vamos de la mano con las estadísticas a nivel mundial y eso es preocupante. Antes hablábamos que a nivel general, cada 4 segundos se diagnosticaba un caso. Ahora se ve a nivel de Estados Unidos, donde va creciendo mucho este diagnóstico. Va creciendo mucho. Y bueno, ¿y a qué se debe todo esto? ¿Podría ser los hábitos, a cierta tendencia genética? ¿A qué se debe, doctor? Es multicausal. El primer factor es la edad. A mayor edad, mayor riesgo de padecerla. Se habla que a los 65 años tiene riesgo un 5 a un 8%. Lo increíble que a los 85 años un 40% puede tener riesgo. Es decir, de 10 personas que oscilan en los 85 años, 4 van a tener el riesgo de padecerla, y eso es preocupante. Es más común en mujeres que en hombres. Las mujeres viven más años. ¿Y por qué? Hay un factor protector a nivel hormonal. Los estrógenos protegen mucho tipo de patología en las mujeres, pero cuando se llega a la edad de la menopausia,
ya se ve desprotegida y hay ciertas patologías que se van dando mucho más frecuente en mujeres que en hombres, ¿no? Muy interesante todo ello, doctor, y bueno, para muchas personas a lo mejor, porque yo cuando empecé a leer, a estudiar el tema, dije, a mí se me está olvidando ciertas cosas, ya no recuerdo como antes, y son signos de alerta, pero usted con toda su experiencia, doctor, ¿cuál podría compartir con nosotros y con la audiencia, sobre todo, que podrían ser los signos para estar más alerta de que el paciente podría o no desarrollar Alzheimer? Todos hablamos de la memoria, sin embargo, no es el signo inicial. Se hablaba de la desorientación, es decir, que la persona se desubica en lugares que ya conoce. Pero actualmente hablamos de un síntoma que es preocupante, que es la apatía. La apatía es algo diferente a la depresión. Depresión es estar triste, apatía es no tener deseos de hacer interés de nada. Y ese es uno de los signos incluso muy iniciales. La apatía, la desorientación, la ejecución de tareas sencillas que la persona antes estaba acostumbrada a realizarlas. Y esta progresión de síntomas son los que van a identificar la enfermedad. Claro, doctor, y qué interesante la apatía, ¿no? Porque si la persona que disfrutaba hacer ciertas cosas, de pronto ya no le nace y hay que incentivar un poquito más a nuestro adulto mayor y obviamente eso implica trabajo que también el cuidador o a la familia resulta a veces desgastante o una sobrecarga con todas las labores extras que uno tiene que hacer. Pero, doctor, ¿se puede detectar a tiempo? Lo ideal es hacer un diagnóstico precoz, es decir, prematuro, donde nosotros podamos hacer ciertos cambios en ese entorno del paciente y de la familia, desde luego. Nosotros siempre hemos dicho que el Alzheimer reclama a dos víctimas. Por un lado, el paciente con toda esa gama de síntomas, pero del otro lado, el familiar o quien está a cargo, que sufre también a la par del paciente. Lo ideal es que consultaran tempranamente. Lamentable es que a veces lo ven como que fuera parte de un envejecimiento normal y que no va a existir esa patología o no creen todavía que les vaya a afectar. El diagnóstico preciso es la historia clínica y la evaluación médica, más que pensar en estudios sofisticados. Pero ya si uno lograra prevenirlo, mejoraría que no se complicara más la enfermedad. Un estudio clínico, doctor, para aquellas personas que estoy segura están tomando nota porque es un tema que realmente preocupa, que alarma, que todos vamos a envejecer, doctor, y lo queremos hacer dignamente. Tenemos la oportunidad de charlar con profesionales como usted, pero podría extenderse un poquito más en el diagnóstico, en esto de la historia clínica. ¿A qué se refiere? Normalmente cuando el paciente consulta, le manifiesta los síntomas, cuándo iniciaron, cómo iniciaron, pero en nuestro caso son dos historias, lo que el paciente todavía nos puede contar y lo que el familiar ha visto, porque a veces el paciente cuenta algo que no es real, o lo contrario, la familia y el paciente lo niega. Entonces ya esa historia en conjunto nos da hasta un 85% del diagnóstico. El saber antecedentes, porque hay ciertas causas, traumatismos craneoencefálicos. Por la inflamación que podría llegar a producir. Exacto, ahí es la clave, el proceso inflamatorio. Enfermedades concomitantes, diabetes, hipertensión, tabaquismo o cierta exposición a sustancias o metales. Toda esta historia nos va a servir para llegar a ese 85%. Y el resto, pues ya hacemos ciertos estudios que nos sirven más que todo para descartar otras patologías y sí enfocar a que es un tipo de demencia. Lo importante es que no toda pérdida de memoria, Alzheimer. Sí. Y no todo Alzheimer va a cursar con pérdida de memoria. Entonces, ahí es donde el éxito de una adecuada evaluación va a definir cómo sea la evolución del paciente. Perfecto, doctor. Y respecto a los tratamientos, hoy en día sabemos que la ciencia y la medicina cambian constantemente, se tienen nuevas alternativas, pero ¿qué tan efectivos son estos tratamientos para los pacientes con Alzheimer? Cuando hablamos de tratamientos convencionales, hablamos de dos líneas. Por un lado hablamos de inhibidores de colinesterasa, que es la sustancia que el cerebro necesita, que es la acetilcolina, que conecta las neuronas. Pero ¿qué pasa si hay sobreproducción de proteínas, que es el daño clave acá? Hay una sobreproducción de proteínas que le llamamos beta-amiloide, y por otro lado la vitamina tau, que es la que destruye la estructura de la neurona y evita que se esté conectando. A partir de ahí es donde nosotros vemos que ya empieza a haber ese tipo de sintomatologías. Entonces, sí tiene que darse
ciertos criterios para que nosotros podamos hacer ese diagnóstico. Doctor, y bueno, y actualmente también existen ciertas propuestas de ya integrar la medicina biomolecular. ¿Qué nos puede decir al respecto y qué tan efectivo podría ser en el tratamiento? Ok, cuando hablábamos de los tratamientos convencionales, van a detener un poco el proceso. Es decir, la evolución de un paciente viene acá. Hay algunos que todavía fue así, pero en 2 meses, y la familia consulta cuando acaba de empeorar el caso. Hay muchos síntomas que la familia no le preocupa, como la memoria, a veces ciertas alucinaciones, pero cuando empieza a haber agresividad, trastornos del sueño, ahí es donde se preocupa. Esa caída es porque el proceso inflamatorio a nivel cerebral se está dando a gran escala. Todos estos medicamentos convencionales lo que nos van a ayudar a retener. Pero ¿qué pasa si le asociamos otro tipo de medicamentos como los biomoleculares que nos van a ayudar a identificar cómo está ese proceso inflamatorio y bloquear esa cadena inflamatoria, bloquear el que esas proteínas de mala calidad estén afectando las neuronas? Entonces, esa asociación de medicamentos definitivamente es el futuro de este tipo de pacientes, que van a notar que si definitivamente les va a ocasionar un Alzheimer, no se puede hacer nada, pero sí mejorar la calidad de vida y detener que ese proceso vaya a ser progresivo. El problema es eso, entre más agresivo, más síntomas que van a afectar no solo al paciente, sino también a la familia. Entonces, la conjugación de medicamentos es lo que nos va a ayudar. Perfecto, doctor. Muy interesante charlar con usted. Realmente nos ha abierto un panorama muy amplio respecto a la enfermedad del Alzheimer, también a los cuidadores, a los familiares que están atravesando esto. Como usted lo decía, es un viaje de 2. Entonces, realmente conocer la historia. Esperamos contribuir con su programa a resolver sus dudas, sus planteamientos. Más adelante, doctor, estará conversando con nosotros también el doctor Jacobo Aguilar para ver de qué manera se ha integrado estos tratamientos a los pacientes, qué tan efectivos son, cuál ha sido su experiencia en clínica, y lo estaremos abordando en breve. Pero muchísimas gracias de momento por habernos ampliado y dado ya la introducción a este tema del Alzheimer. Nosotros vamos a continuar con mucho más acá en Los Investigadores Médicos. Después de estos consejos de salud, que es Alzheimer, que es enfermedad cerebrovascular de vaso pequeño, que es demencia senil, pero esa persona se vuelve una persona ajena a la vida. no se despegue de Los Investigadores Médicos. Nos encontramos en un evento muy importante para hablar de los diferentes tratamientos, sobre todo de los beneficios en el tratamiento del cáncer, cuando estamos hablando de los bioconjugados y la medicina molecular, cuando han avanzado drásticamente para combatir a este mal que llamamos cáncer y que afecta a muchísimas personas alrededor del mundo, en especial a las mujeres en este mes que nos estamos enfocando y encaminando a conocer más acerca de los distintos tratamientos disponibles. En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama, Pharmalat compartió con médicos sobre este tema, la importancia de su divulgación y el abordaje integral de este padecimiento. Uno de los principales fines de esta conmemoración es la prevención. Como ginecólogos y como médicos en general, lo que debemos de tratar de hacer es detectar oportunamente y rápidamente este tipo de pacientes para poder disminuir precisamente las muertes de nuestras mujeres guatemaltecas. La mujer guatemalteca, hay 3 cánceres principales que afectan, de ellos está el cáncer de mama, el cáncer cervicouterino y el cáncer de ovario, que se llevan la mayor tasa de mortalidad en nuestra población. Para estos 3 tipos de cáncer, en aquella mujer arriba de 40 años, mamografía anual, ¿verdad? Actualmente la estamos asociando a ultrasonido mamario. Cáncer de ovario, evaluación ginecológica con ultrasonido. Y en cáncer cervicouterino, Papá Nicolau, que eso lo debemos de hacer año con año todas las mujeres, detección oportuna. El cáncer en las mujeres es uno de los más comunes, tal vez porque es el más estudiado, es el más investigado, y la verdad es de que son las más consultantes también. Entonces, eso hace que sea de suma importancia el dar el conocimiento hacia todas las personas que lo deseen y lo necesiten. Lo más importante de todo es poder enseñar realmente las formas de prevenir, las nuevas tendencias en la prevención, las nuevas tendencias en el diagnóstico y por supuesto también en el tratamiento, que cada día, por ser en el caso del cáncer de mama, uno de los más estudiados, donde hay innovaciones todos los días. Dentro de este espacio divulgativo hablamos también de la medicina biomolecular y su aporte para el tratamiento de esta enfermedad.
así como el acompañamiento de las biomoléculas para disminuir la sintomatología de los tratamientos convencionales. Este tipo de actividades nos permiten concientizar sobre estas enfermedades propias de la mujer en este mes que conmemoramos la lucha contra el cáncer de mama. Pues es algo muy importante ver las nuevas alternativas terapéuticas, ver hasta dónde van los avances en investigación del cáncer, en investigación de las distintas alternativas terapéuticas para brindarle una mejor calidad de vida a la población en general. Oconex es un bioconjugado molecular. Son biomoléculas que están integradas en este conjugado, cuyos componentes básicamente tienen beneficios contra cáncer, contra enfermedades crónico-degenerativas, contra el estrés oxidativo y la inflamación crónica, que recordemos que son dos puntos claves de los que nos pueden provocar o una enfermedad crónica degenerativa o incluso el desarrollo de algún tipo de cáncer. Entonces, Oconex es un conjugado de moléculas que va a actuar específicamente sobre estos dos procesos, tanto el estrés oxidativo como la inflamación crónica, pero también actúa sobre activando ciertos procesos que las células cancerígenas han perdido, como por ejemplo la apoptosis, que es la muerte celular programada. Son biomoléculas que son generosas para el organismo, que no dañan nuestras células y que pues definitivamente es un aliado en la lucha contra el cáncer. Puede ir de la mano con los tratamientos oncológicos convencionales porque no tiene ninguna interacción con los medicamentos. Los polifenoles realmente van a estos dos aspectos importantes: a disminuir estrés oxidativo, a disminuir inflamación crónica, a mejorar la respuesta del sistema inmune del cuerpo. Entonces no se meten, como lo decimos en la corporación, con ninguna de las otras alternativas terapéuticas, pero sí potencializan su efecto. ¿Por qué? Porque si tenemos un organismo que está desinflamado, si tenemos un organismo que celularmente está respondiendo mucho mejor, entonces a los medicamentos de base que esté utilizando este paciente, pues va a ser mucho mejor la respuesta a nivel celular. Personalmente los he utilizado y a mí me han servido muchísimo, sobre todo en el tratamiento coadyuvante, como tú bien dices, como para poder ayudar a las pacientes a que puedan tener una respuesta más inmediata en su tratamiento y, por qué no decirlo, hasta en su curación de la misma enfermedad. Y es así que con la participación de distintos especialistas aprendimos en este importante evento acerca de los distintos avances y cómo Pharmalat colabora con la salud de la mujer de la manera más integral, a tratarla sobre todo contra el mal que conocemos como el cáncer, con tratamientos tan innovedosos como lo es Oconex. La enfermedad del Alzheimer constituye más del 85% de todas las demencias a nivel mundial. Si tú conoces algún paciente, familiar, amigo cercano que esté padeciendo esta enfermedad, puedes acudir a las clínicas del CIM, aparece en el cintillo los teléfonos para poder hacer la cita y con mucho gusto lo evaluaremos y trabajaremos con él las distintas biomoléculas que ustedes vieron hoy en este programa.